Soy Edu Soluciones y te voy a mostrar cómo llevar tu sistema operativo a todos lados. Sí, escuchaste bien, el sistema operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate llevar tu Windows con tus programas, juegos, configuraciones, fondos de pantalla, etcétera, en tu bolsillo. Por ejemplo, vas a la casa de tu amigo y vos ya tenés todos estos juegos descargados y emuladores y lo único que tenés que hacer es conectar el pendrive para utilizarlo en su computadora. O te vas de viaje y en vez de llevar la computadora o una notebook, puedes llevar un pendrive donde está toda tu configuración y llegás a la casa de tu tía, enchufás el pendrive y ya tenés todo para seguir trabajando, jugando o a lo que te dediques. Todo esto es gracias a Windows To Go, es una característica que tiene Windows para que puedas instalarlo en un pendrive y llevarlo para todos lados. Obviamente esto también se puede hacer con Linux, incluso es más habitual con Linux, pero en este video te voy a mostrar cómo hacerlo con Windows. Las herramientas que vamos a utilizar para poder hacer esto son cualquier computadora con Windows y un pendrive. Recomiendo mucho que sea un pendrive con una velocidad de al menos 3.0 o superior. También se pueden usar unidades externas. Yo reciclo mucho los discos de las computadoras viejas, los HDD, y por medio de un cable o este conector lo enchufo a la computadora a través de USB. Si te interesa esta alternativa, tenés que conseguirte este cable. Viene con un case, o sea, con una cajita que envuelve al disco. O si no, en mi caso yo voy a utilizar un disco externo. Esto es un disco externo con una SSD en formato NVMe, o como se diga porque tiene tantas siglas, que podemos utilizar como memoria externa. Y para este proceso, en cuanto a programas, vamos a utilizar únicamente Rufus. Rufus es un programa que nos permite de manera sencilla formatear y crear unidades de arranque. Es una herramienta gratis, yo la vengo utilizando hace años. Hay gente que prefiere el administrador de disco de Windows, en mi caso no. Se me hace mucho más fácil con Rufus y para este proceso lo necesitamos. Ahora que tenemos nuestro disco externo y la computadora con Windows, vamos a proceder a la descarga de la imagen de Windows. En cuanto a la descarga del sistema operativo, podemos optar entre Windows 10 u 11. Yo en este caso voy a elegir 11 por motivos prácticos del video, ya que en mi computadora tengo Windows 10 para demostrar cuando inicio desde la memoria externa. Para descargar Windows 11, vamos a poner en Google descargar Windows 11 y entramos al primer enlace. Tenemos varias alternativas, no vamos a utilizar el asistente de instalación de Windows, tampoco vamos a utilizar crear medio de instalación, nosotros vamos a descargar directamente la ISO. Para eso nos dirigimos al final de toda la página, ponemos seleccionar descarga, Windows 11 y descargar ahora. Nos va a preguntar el idioma, vamos a poner español. Nunca supe la diferencia entre español y español de México. Ponemos español de México y confirmar. Y ahora presionamos nuevamente descargar. Ya comenzó la descarga y ahora vamos a esperar que finalice para continuar con el proceso. Ya finalizada la descarga, procedemos a descargar Rufus. Para eso nos dirigimos a su página web, que es rufus.ie, y en la página de Rufus tenemos debajo los enlaces de descarga. Tenemos varias opciones, yo voy a ir por la opción de exe, aunque también si queremos lo podemos descargar portable. Bien, antes de abrir Rufus, recomiendo en este momento conectar la memoria externa. Yo voy a conectar mi memoria externa y ahora sí abrimos Rufus. Cuando lo abrimos nos va a salir este cartel si queremos permitir las actualizaciones en línea, yo voy a poner que sí. Y vamos a ver que ya nos detectó el disco. Si no nos detectara el disco, tenemos que poner esta opción que dice listar los discos duros USB. De esta manera nos va a aparecer sí o sí en caso de que tengamos un disco externo. En Rufus no son tantas configuraciones, acá vamos a ir a seleccionar, tenemos en descargas nuestra imagen de Windows 11, ustedes la van a buscar donde la hayan descargado. Y muy importante, lo único que debemos tocar acá antes de empezar va a ser en opciones de imagen, en vez de instalación de Windows estándar, Windows To Go. Ahora sí, hacemos clic en empezar, nos va a decir qué edición de Windows queremos, yo voy a poner Pro. Y antes de comenzar, tenemos esta ventana que dice personalizar la instalación de Windows. Tenemos 5 opciones que ninguna es obligatoria para este proceso, pero está bueno si alguno quiere cambiar alguna característica, lo puede hacer antes de que comience el proceso de Windows To Go. Por ejemplo, eliminar el requisito de una cuenta de Microsoft en línea. Tenemos esa opción que a mí me parece genial, la voy a dejar activada. Y también deshabilitar la recopilación de datos. Nos sale una advertencia que nos avisa que se van a borrar los datos. Yo voy a poner que sí. Obviamente si tienen datos importantes, por favor, antes sáquenlo de la memoria externa o del pendrive porque se va a perder todo. Y el proceso ya comenzó. Esto va a tardar entre unos 5 y 20 minutos. Para mí son 20 minutos, para ustedes es un segundo. Bien, Rufus nos pone esta barra en color verde que dice preparado, indicando que salió todo bien. Si hubiera un error en la instalación, esto estaría de color rojo y nos diría cuál fue el problema. Ahora podemos poner cerrar. Nuestro Windows portable ya está acá y ya funciona.
Para poder utilizarlo, lo que tenemos que hacer es decirle a nuestra computadora que no inicie como siempre desde el disco interno, sino que inicie desde nuestra memoria. Tengo la computadora apagada y tengo el disco ya conectado. Vamos a prenderla y yo tengo que tocar F12 rápidamente cuando la enciendo para entrar a la BIOS. Tenés que averiguar según tu modelo de computadora cómo accedes a la BIOS o al orden de arranque. Hay algunas computadoras que es con F1, con F2, con Enter, suprimir. Yo te recomiendo de verdad, para que ahorres tiempo, que busques en Google cómo se entra en tu computadora. Prendo la compu y toco rápidamente F12 para cambiar el orden de arranque. Tenemos varias opciones. Windows Boot Manager es el que está por defecto, es el disco interno. Ubuntu en caso, por ejemplo, que tengas Linux. Y acá dice USB HDD Generic USB Device. Es este mismo que tengo conectado. Siempre va a decir USB. Vamos a seleccionar esa opción. Y como ven, ya tenemos el logo de Windows 11. Recuerden que yo en mi compu tengo Windows 10 y este logo en realidad cuando se carga son puntitos. En el caso de Windows 11 cambiaron el diseño y ahora es una ruedita. No me pregunte por qué. Obviamente, como es la primera vez que lo instalo, me va a pedir que lo configure. Pero una vez que ya esté configurado, es cuestión de enchufarlo y va a funcionar. Vean como yo puse en Rufus que no quiero que me solicite la conexión a internet. Tengo la opción ya para poner que no tengo internet, así no me hace configurar una cuenta de usuario. Perfecto, ya inició Windows, ahora vamos a personalizarlo y probarlo en otra computadora. Así queda un poco el sistema operativo, no le puse ningún servicio online. Vamos a ir a documentos. Ven que anda muy fluido. Tiene que ver bastante también obviamente con el disco externo que elegí. Bien, ahora vamos a probar el disco externo en esta computadora que tiene una placa de video 3050 RTX. Acá en el orden de arranque vamos a seleccionar el Hexemi, que es el disco externo. Vean que ya me detectó los drivers de Gigabyte. Acá yo voy a poner cancelar porque no quiero instalar los programas de Gigabyte. Y estamos de nuevo dentro del mismo sistema operativo que tenemos en el disco. Bien, y ya tenemos configurado nuestro Rocket League con nuestra cuenta. Para no tener problemas con Windows To Go, te recomiendo casi siempre unidades extraíbles rápidas, discos externos o USB 3.0 o superior. En el caso de Linux sí podría funcionar en un disco HDD externo, yo lo utilicé mucho tiempo así, pero porque Linux es un sistema operativo mucho más liviano. Para Windows, en este caso más Windows 11, te recomiendo una unidad rápida de almacenamiento. Espero que te haya servido el video. En mi experiencia personal, este método me ayudó mucho en una época que estaba estudiando programación y no tenía computadora, no tenía PC. Entonces me configuré un disco externo y podía estudiar cuando iba a la casa de mi mamá o cuando iba a la casa de mi abuela sin ningún problema. Enchufaba el disco y tenía toda mi configuración de Linux para poder programar. Lo mismo va a pasar en Windows. Si en Windows tenés tus juegos configurados y emuladores, solo con conectarlo va a funcionar. Si te gustó el video, dame like que me ayuda un montonazo. Y también seguime en Instagram que subo muchos reels con tips de tecnología más cortitos que este. Nos vemos en el próximo video. Soy Edu Soluciones.